Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica del Salvador. Esta noche vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para el país, que es la modernización del Estado y mejora regulatoria. Y para la mejor comprensión del tema hemos preparado un reportaje que invito a que lo veamos. Modernización del Estado, mejora regulatoria. Las estructuras tradicionales del Estado han quedado rezagadas frente al avance tecnológico, a las crecientes necesidades y crecimiento de la población y a la mayor exigencia de satisfacción de la ciudadanía respecto de sus derechos. En ese sentido, la tramitología estatal presenta una fuerte burocracia, plagada de excesos de formalismos y una preocupante lentitud en los procedimientos, aunada a la poca o nula transparencia en el actuar administrativo. En ese contexto, los estados, no solo el salvadoreño, se han visto en la necesidad de examinar y evaluar el estado de las regulaciones legales y reglamentarias existentes, con el objeto de determinar cuáles serían las modificaciones o reestructuraciones adecuadas para resolver el problema de la inercia en la administración pública, estableciendo que para la modernización del Estado se requiere de una política integral de mejora regulatoria. La mejora regulatoria se refiere a la revisión de los procesos, leyes y regulaciones relacionadas con el mundo de los negocios, a fin de proceder a la eliminación, reformulación o simplificación de estos, con base en criterios técnicos y legales. En nuestro país, como lo ha dicho un importante tanque de pensamiento, la mejora regulatoria se debe enfocar en regulaciones que tengan una gran incidencia en la competitividad del país, como los procesos administrativos en general, las aduanas y las fronteras, la estabilidad jurídica frente a regulaciones municipales, trámites medioambientales y de construcción, etc. Se trata entonces de tener un enfoque de desregulación, garantizando el rol del Estado y sin perjudicar su potestad fiscalizadora. No se trata de que cualquier gobierno de turno establezca o procure arbitrariamente leyes y regulaciones que solo busquen propiciar un ambiente de populismo y clientelismo político, sino de buscar una normativa adecuada, eficiente y de aplicación práctica, que dé respuesta a la necesidad de satisfacción en el mundo de los negocios y de la ciudadanía en general, generando además una disminución de costos a la administración pública. En El Salvador se ha emitido la Ley de Mejora Regulatoria al reconocer la necesidad de crear un sistema de mejora regulatoria para implementar una nueva cultura administrativa que asegure que las decisiones en cuestiones regulatorias se tomen con criterios objetivos, imparciales y coherentes, sin conflicto de intereses, prejuicios ni influencias indebidas. Entonces, ¿cómo se implementa una mejora regulatoria? ¿Cómo contribuye al Estado de Derecho? ¿Cuál es la situación del país en esta materia? Son algunas de las inquietudes que se abordarán en este programa de Agenda País. Buenas noches de nuevo, estamos por iniciar un programa de modernización del Estado, mejora regulatoria. Tenemos dos distinguidos panelistas esta noche, expertos en esta materia, dos reconocidos jóvenes juristas de El Salvador. Nos acompaña Marjorie de Trigueros, miembro del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, una investigadora de primera línea que cuenta este país y con mucha experiencia en este tema. Bienvenida, Marjorie. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto estar acá hablando de un tema tan importante para todos los salvadoreños. Gracias. También cuento esta noche con el licenciado Ricardo Tablas. Él es el miembro también de Fomilenio. Estás en el departamento legal. Correcto. De Fomilenio. Y es un hombre, un jurista que cuenta también con mucha experiencia en un tema como este. Bienvenido, Ricardo, para que hablemos sobre el tema de modernización del Estado y mejora regulatoria, que sé que también, al igual que Marjorie, te apasiona mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Gracias. Este tema es un tema complejo, muy interesante, pero tenemos que hacer un esfuerzo para que la ciudadanía comprenda de qué y por qué estamos hablando de un tema que se llama modernización del Estado y mejora regulatoria. Y por eso quisiera empezar platicando con ustedes en este primer bloque del programa, ¿cómo surge este tema de modernización del Estado? ¿En qué consiste la mejora regulatoria? Es importante que ustedes nos cuenten cuál fue el origen de este movimiento, si es internacional y si El Salvador está en el concierto de las naciones, pues es un tema propio de un país como el nuestro, en donde
hay temas interesantes y antecedentes interesantes de los cuales se pueden hablar. Tengo, por ejemplo, algunos datos como 2.240 trámites en los 14 ministerios que componen el órgano ejecutivo. O sea, estamos hablando de una hiperburocracia estatal. Y también esto tiene un costo, y tengo cifras de que le puede costar al país 406.9 millones de dólares, que según los economistas representa un 1.7% del PIB, en datos del año 2016. Marjorie, empecemos con usted. ¿Qué es esto de modernización del Estado y mejora regulatoria? Sí, bueno, creo que este es un tema, como usted bien lo dijo, apasionante y lo que tenemos que entender es que es de esos temas, doctor, que nos tienen que interesar a todos los ciudadanos. ¿Y por qué? Porque uno tiene relación con el Estado desde que nace hasta que Dios lo llama a su presencia. O sea, si uno nace, le da su partida de nacimiento y ya en su último suspiro nos da la partida de defunción. Entonces, a lo largo de toda la vida tenemos relación con el Estado y justamente cuando uno habla modernización del Estado o como la misma terminología lo dice, mejora regulatoria, es cómo garantizamos que el Estado tenga una buena relación eficiente, sana, clara, transparente con el ciudadano. Y para eso pues tenemos la necesidad de contar con buenas leyes, leyes que realmente lejos de hacer un Estado más burocrático, lo hagan un Estado facilitador para el ciudadano, para que esa relación que dura toda la vida sea realmente eficiente. Y entonces es justamente cuando uno habla de un Estado moderno, lo que nos lleva es a saber que la Constitución manda a que el Estado tiene que poner al ciudadano al centro. Es decir, que todas las normas que el Estado produzca tendrían que ser enfocadas a que el ciudadano pueda tener un bienestar en su relación del día a día. Cuando uno habla de mejora regulatoria, tal vez vale la pena hacer un alto en el camino y decir por qué El Salvador empezó a hablar de esto. Y es que usted bien lo decía, tenemos una hiperinflación legislativa. Aquí, usando la terminología de los economistas, ¿verdad? Realmente El Salvador tiene muchas leyes. El problema es que muchas de ellas no se aplican y cuando nos preguntamos por qué no se aplican hay varias razones. Una puede ser porque las instituciones tal vez no las conocen o no tenemos la institucionalidad tan fuerte y otra puede ser también porque las leyes cuando se elaboran no se elaboran realmente pensándolas cómo hacer para atender un problema y es ahí donde viene todo el tema de mejora regulatoria. Esto es algo que se ha hecho en Perú, también en México y en otros países en Europa, donde lo que buscan es que las leyes que existan sean simples y que su beneficio sea mayor que el costo. Y por eso es que cuando usted daba los datos, justamente cuando una ley genera demasiados trámites y todo, puede llegar a costarle no solo al Estado, sino que al ciudadano muchísimo y restar eficiencia. Y tal vez solo para terminar esta idea, decir que cuando uno habla de mejora regulatoria, a mí me encanta poner este ejemplo que nos dijo un consultor que vino justo cuando, y ya usted, Ricardo, pues va a hablar un poco más de cuando el OMR surge. Nos decía, es como pensar en una piscina. Usted tiene la piscina y ya está llena de agua, ¿ok? Tiene que limpiar el agua que está ahí si está sucia. Entonces empieza a ver cómo lo mejora. Eso es lo que tenemos hoy por hoy. Muchísimas leyes, entonces tenemos que ir viendo y depurando aquellas que realmente ya están obsoletas para eficientizar ese marco regulatorio. Y tenemos leyes desde 1960, otras anteriores, una de ellas es la ley del servicio civil, que esto nos daría para mucho más, que hay que irlas mejorando. Y por otra parte, la nueva agua que va entrando a la piscina hay que filtrarla. Entonces es ahí donde se viene a hacer ese análisis de que todas las leyes que se vayan haciendo de aquí en adelante tienen que tener un proceso. Y el primer proceso es entender el problema que se quiere atender y después hacer la normativa adecuada y contar con las instituciones adecuadas, porque siguiendo con el ejemplo de la piscina, se necesita que toda la parte de infraestructura esté bien cerradita, bien limpia y también pintada para que la piscina se pueda ver bien. Entonces, todo esto lo que nos dice es,
Y hablar de mejora regulatoria es hablar de buenas leyes que permitan que el Estado cumpla su rol de garantizarle al ciudadano todos sus derechos fundamentales de una manera eficiente, transparente y, por supuesto, evitando que haya ahí hoyitos para la corrupción. Entonces, básicamente de eso se trata. Bueno, me parece que está bastante claro el contexto sobre el cual esta noche estaremos hablando en este programa y me gustó mucho, Marjorie, la expresión hiperinflación legislativa. Y les cuento, esto es una curiosidad, en realidad ese término fue acuñado por un jurista. Fue Carneluti, el tratadista italiano, que viendo precisamente una serie de leyes dijo, esto es un fenómeno de hiperinflación legislativa. Y me parece interesante porque plantea la realidad que en este momento podemos estar viviendo en el país en el tema del funcionamiento de la administración pública. Ricardo, entiendo que este es un tema también que en El Salvador tiene un origen a través de los programas de Fomilenio, especialmente Fomilenio 2, donde hay ciertos ejes del programa y hay uno que es importante, que es el clima de negocio. Y entonces, Marjorie decía, necesitamos para satisfacer necesidades de los ciudadanos un Estado moderno. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo llega a El Salvador este tema de la mejora regulatoria y de manera general, cómo lo están viendo desde la perspectiva del organismo de mejora regulatoria o de Fomilenio? Hablemos un poco de la modernización del Estado como concepto y como idea. La modernización del Estado es un tema que se viene hablando desde ya varios años, yo diría que décadas. Y la corriente de modernización del Estado es un esfuerzo que no ha carecido de ímpetus y de acciones específicas por parte de los distintos gobiernos que han habido. Ahora, ¿cómo inició la modernización, la concepción de la modernización del Estado? Inició como un proceso de eficientar los procedimientos, algo parecido a adoptar metodologías como las ISO, como calidad de procesos. Entonces ese es un esfuerzo, seamos buenos en que los pasos que se den para la gestión pública estén estandarizados, sean ordenados, tengan tiempos medibles, tengan niveles de calidad específicos. Y ese es un esfuerzo, por eso vamos a ver que hay muchas entidades de gobierno que tienen certificados ISO en muchos de sus procedimientos. Hay un levantamiento de cuál es el procedimiento, hay un establecimiento de responsabilidades. Ese es un esfuerzo que se realizó y existe en el país, digamos, desde hace varios años. Ahora, también se entendió por modernización del Estado en la incorporación de tecnologías. Entonces vemos que existen en algunas entidades del Estado, en Hacienda, por ejemplo, que ha hecho avances importantes en proveer una plataforma tecnológica que permita la prestación de las obligaciones y de los servicios que da Hacienda a través de medios informáticos. No solo Hacienda, también Economía tiene esfuerzos importantes. Y distintas entidades, prácticamente no existe una entidad de gobierno que no tenga una página web, así sea solamente para informar o para niveles de transparencia, y todo esto ayuda, todo esto apoya. Pero el tema es que se puede ser muy eficiente en ser ineficiente. Si yo tengo un procedimiento que básicamente lo que establece es un montón de requisitos, lo que hay que saber es, ¿esos requisitos proveen algún resultado productivo? ¿Esos requisitos efectivamente tienen un beneficio público o privado? Ese cuestionamiento es un cuestionamiento que no se hace, o que si se hace de manera intuitiva. O sea, yo creo que esto es bueno, pero la verdad es que no lo he medido, y lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se planifica y no se analiza tampoco puede tener un resultado positivo, ni siquiera inmediato, y ya no digamos a largo tiempo. Entonces, el objetivo del convenio del Reto del Milenio, digamos, de esta nueva manera de proveer cooperación internacional, tiene la ventaja o la bendición, yo diría, de no ser una asistencia que viene de afuera, de los Estados Unidos, para adentro, en términos de su formulación, sino que es una propuesta elaborada por el país que es propuesta
a los Estados Unidos, en donde los salvadoreños le decimos a los Estados Unidos qué necesitamos nosotros para propiciar desarrollo y crecimiento económico. Bueno, es interesante lo que estás planteando, porque creo que la ciudadanía y desconocemos cómo es el origen de esto, que es una propuesta de salvadoreños. Vamos a seguir hablando de esta parte que Ricardo ha dejado todavía inconclusa en el siguiente bloque. Haremos una pausa. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Estamos abordando esta noche el tema de modernización del Estado, mejora regulatoria. Estoy con dos distinguidos y jóvenes juristas de este país y es un tema que a ellos les apasiona y que entiendo que la comunicación que harán esta noche hará que el ciudadano, inclusive común y corriente, digámoslo de esa forma, también se interese por un tema interesante en la perspectiva que planteaba el licenciado Tablas, de que, bueno, hemos sido los salvadoreños los que estamos haciendo estas propuestas de mejora regulatoria y estamos no solicitando, obteniendo un apoyo de carácter financiero que pueda permitir la implementación adecuada de un programa como este. Marjorie, conociendo entonces lo que es una mejora regulatoria y cómo ha surgido en el país, ¿cómo impacta, digamos, en el clima de negocios? ¿Por qué incluso para el ciudadano de este país esto cobra mucha relevancia? ¿Por qué nos debemos interesar? Hay una mejora en el clima de negocios cuando estamos hablando de una simplificación procedimental, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es interesante cuando nosotros vemos indicadores internacionales en temas de competitividad, diciendo cómo estamos en relación a los otros países del mundo. Y podemos ver que El Salvador a lo largo de los años ha venido perdiendo competitividad y cuando uno analiza estos indicadores dice, ok, veamos qué es lo que está pasando, porque es como un diagnóstico que se hace del país. Y salimos, digamos, reprobados, obviamente, en el tema que más nos está afectando a los salvadoreños, que es la violencia, el tema del crimen. Pero también hay otros factores que están en los top 3 y uno de ellos es la excesiva burocracia. Es decir, cuando nosotros vemos qué más le afecta, es el tema de que hay demasiados procedimientos y no solo el problema de que haya muchos procedimientos para el ciudadano, sino que también porque se desconoce o algunos inclusive no tienen fundamento jurídico. Yo todavía ando buscando el fundamento jurídico de por qué las partidas de nacimiento solo tienen 2 o 3 meses de vigencia, pero ese es el tipo de cosas que el ciudadano de a pie nos preguntamos y a dónde está la base jurídica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos a hablar de este tema, ya bien lo decía Ricardo, es simplificación administrativa. Es cómo le simplificamos la vida al ciudadano a través de trámites que sean más eficientes, cortos y también con menor costo. Entonces, por eso es que sí nos tiene realmente que interesar, porque, por ejemplo, decíamos el tema de la relación que tenemos con el Estado desde que nacemos. Cuando queremos ir a traer una partida de nacimiento, hay países donde ya pueden agarrar su celular, se meten, ¿verdad? Y ya viene la certificación y le llega con firma electrónica. Y tiene validez como que se la hubieran dado en papel con el sellito, que aquí el sellito, sabemos, ¿verdad? Que tenemos la cultura del sellito, que si no tiene sello, no vale. Entonces, realmente de eso se trata lo que estamos hablando este día. ¿Cómo hacemos que nuestro país pueda migrar hacia un esquema más competitivo y que el país pueda ir mejorando? Y para terminar la idea, decir por qué nos tiene que interesar. Porque al final lo que queremos es que el ciudadano se sienta realmente cerca del Estado y que el Estado tenga herramientas que permitan, obviamente, resguardar la seguridad jurídica, porque a todos nos interesa que todo tenga un respaldo legal, pero que solo sea el justo y necesario. Y finalizo pues comentando de que cuando está todo oscuro, es decir, si hay trámites burocráticos que ni se desconocen, ahí es donde viene el tema de la posibilidad de la corrupción. Pero si los trámites son
transparentes, si el Estado tiene una política en la cual le dice al ciudadano, estos son los trámites y además de esto no le voy a pedir ni un papelito más, entonces ahí es donde da esa certeza jurídica y realmente el ciudadano siente que el Estado le está cumpliendo sus necesidades fundamentales. Bueno, interesante, porque si tiene un impacto en el clima de negocios, se hace un país más atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Absolutamente, y eso creo que es fundamental. Cuando un país es más competitivo y tiene reglas claras, inversionistas nacionales y extranjeros quieren venir pues a invertir y poner su dinero. Y eso es interesante porque cuando uno habla de inversión y clima de negocio, al final de lo que se trata es cómo generamos condiciones que permitan que más salvadoreños tengan mejores empleos, que haya más fuentes de empleo. Y por eso es que es importante este tema y recordar que El Salvador tiene, doctor, 70% de informalidad y solo 30% de formalidad. Entonces uno dice, ¿y por qué hay tantas personas o tantas empresas que están en la informalidad? Y muchas veces se da porque hay demasiados trámites y demasiada burocracia. Entonces, al final, hablar de este tema tiene un impacto en la calidad de vida de los salvadoreños, porque va a permitir que hayan más empleos, porque van a haber más personas interesadas en invertir y al final, ojalá que ese 30% de formalidad que tenemos cada vez vaya siendo mayor, porque eso es lo que necesitamos para que una economía crezca y sea próspera. En este programa Agenda País me corresponde particularmente atender siempre el tema de Estado de Derecho. Y hablando de hiperinflación legislativa, es decir, una abundancia de leyes que rigen la actividad administrativa del Estado, que a veces parecerían hasta contradictorias las unas con las otras, podría afectar precisamente el Estado de Derecho. ¿Cómo crees tú, Ricardo, que una modernización del Estado, la mejora regulatoria, puede incidir en la consolidación, digámoslo así, o en el camino de consolidar un verdadero Estado de Derecho en nuestro país? Fíjate que hay concepciones que afectan la manera en cómo se hace la normativa a partir de esa concepción. Y hay dos concepciones que yo diría que están muy insertadas en el colectivo, en la conciencia colectiva, en la sociedad salvadoreña. Y son concepciones que se contradicen y que se oponen, y hay bandos al respecto de estas concepciones. Y yo diría que son polarizaciones que son igualmente erróneas e igualmente perjudiciales. Una concepción es que la razón o la finalidad de ser del Estado es controlar a los pocos para que no abusen de los muchos. Entonces hay que establecer un montón de controles para evitar que los pocos dañen a los muchos. Esa es una concepción. Lo paradójico de esta concepción es que usualmente resulta en la emisión de un montón de controles que terminan afectando a los muchos y de los cuales solo se pueden librar unos pocos de ella. O sea que no logra su finalidad, aún teniendo esta concepción como finalidad. La otra concepción es que el Estado es un mal necesario y que entre menos es más, que entre menos Estado haya, entre menos involucramiento del Estado en la actividad de los particulares, entre más libertad se le deje a los particulares y este mal que es el Estado sea más pequeño, eso es mejor. ¿Estás hablando de desregulación? Estoy hablando de desregulación, precisamente, que era una corriente que tuvo su impacto y su trayectoria y su incidencia muy importante en el país, en la historia, digamos, reciente del país. Actualmente se sabe que lo importante no es si es poco o es mucha, lo importante es que sea eficiente. Y eso nos lleva al tema de la finalidad. Toda normativa, toda regulación, toda actividad del Estado tiene de suyo implícita, más bien explícita, una finalidad específica. Si esta finalidad se logra o no, es el todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la mejora regulatoria? Nos introduce dos conceptos. Nos introduce el concepto de proporcionalidad y nos introduce el concepto de legalidad. Legalidad es la que define la finalidad que tiene determinada norma y nos define la manera de cómo se debe lograr esta finalidad. Y el principio de proporcionalidad nos establece que
los mecanismos y los requerimientos y los procedimientos y la manera como se aplican estos por parte de la administración pública deben ser proporcionales a la consecución de sus fines, lo que termina teniendo un resultado en lo que expresaba Marjorie. No sea que los costos de implementar esto sean mayores a sus beneficios. Entonces, la mejora regulatoria es una práctica que vuelve metodológico este análisis y lo vuelve obligatorio. Antes de emitir una regulación, yo voy a definir cuál es el problema, cuál es mi objetivo, qué quiero resolver. Y primero debo de establecer el problema es real. Después de establecer que el problema es real, tengo que analizar cuáles son las distintas alternativas que existen, ya sean regulatorias o no regulatorias, para resolver ese problema. Y tengo que emplear una metodología de cuantificación de cuáles son los costos y cuáles son los beneficios de cada una de esas alternativas. Y entonces tengo que seleccionar la alternativa que represente los mayores beneficios y los menores costos, o sea, que el resultado neto sea positivo. Porque si el resultado neto es negativo, ¿para qué implemento una medicina que es más cara que la enfermedad misma? Entonces, este análisis yo diría que rara vez se hace, o prácticamente nunca, sino que todo se hace intuitivamente. Como por ejemplo, digamos que se le ocurre al Viceministerio de Transporte que ahora para obtener la licencia hay que hacer un examen psicológico. Porque esto, ¿cuál es la finalidad de ponerle un requerimiento más al ciudadano de hacer y cuánto le cuesta al ciudadano destinar tiempo para hacer? ¿Cuál es la finalidad? Supuestamente esto va a reducir los niveles de accidentes, por ejemplo. Entonces, ¿es verdad que va a reducir los niveles de accidentes? ¿Es verdad que es un mecanismo idóneo para lograr ese resultado? Entonces, a través de la obligación de realizar una evaluación de impacto regulatorio, es que como requisito previo a la emisión de una normativa, se permite establecer que esta regulación efectivamente y previsiblemente tendrá mejores resultados que costos, y además te permite posteriormente, cuando ya el tiempo ha avanzado y la ley se ha implementado y ya ha generado costos y beneficios, saber cuál fue la concepción original, las consideraciones, las mediciones que se tuvieron en su momento para hacerla y evaluar si efectivamente lo que se previó se ha cumplido y si no, modificarlo. Pero me parece interesante, no tengo ninguna duda de que la modernización del Estado y la mejora regulatoria pues tiene mucho que ver en un impacto relativo al Estado de Derecho. Estaba pensando cuando los estaba escuchando a ustedes, también todo el mundo ignora de que el Estado puede tener responsabilidad respecto de inversionistas extranjeros y puede estar sometido a demandas multimillonarias en el CIADI. Y entonces una modernización del Estado, una mejora regulatoria ordena mejor el funcionamiento del Estado y puede prever inclusive hasta ese tipo de demandas. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un momento. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre el apócope. El apócope es el fenómeno que consiste en suprimir uno o varios sonidos al final de ciertos adjetivos, cuando estos se anteponen al sustantivo. Ejemplos: forma completa, alguno; forma apocopada, algún. Ejemplo: espero que algún invitado traiga vino. Bueno, buen. ¿Crees que es un buen principio? 100, 100. Hay 100 hombres pidiendo clemencia. Grande, gran. Tendrán un gran éxito con todo ello. Malo, mal. Tiene mal carácter desde entonces. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Me parece que este concepto de modernización del Estado, mejora regulatoria, es un tema bastante complejo, interesante que la ciudadanía lo conozca,
Pero también no solo el ciudadano, sino que también el sector académico, el sector profesional, debería estar interesado en este tema, porque la complejidad también nos hace preguntarles a ustedes que conocen esto, ¿cómo esto se va a implementar? Sí, tomando en cuenta una ancestral burocracia, una cultura enquistada en los órganos del Estado que hacen en la práctica procedimientos lentos y arbitrarios inclusive. Ustedes hablaban de requisitos que se exigen en algunas autoridades administrativas que no están legislados, pero como allí dice en un papel que es un requisito, entonces el ciudadano no lo cumple, no puede satisfacer su petición. ¿Cómo se hace esto, Marjorie? ¿Cómo se entra en la práctica ya a una modernización del Estado, una mejora regulatoria para llegar a una simplificación administrativa teniendo esa hiperinflación legislativa de la que usted hablaba? Sí, es un gran reto. Creo que lo que estamos haciendo ahora ayuda muchísimo y es empezar a hablar sobre el tema. El tema, digamos, de la tramitología, de la burocratización, o sea, son terminologías que han estado casi que ya impregnadas en la cultura salvadoreña, ¿verdad? Ya decimos, no, así es que si quiero ir a sacar una solvencia o algo, casi que pido todo el día porque me voy a tardar todo el día. Entonces, ese es algo que a veces hasta lo hacemos como coloquial, pero realmente hay algo atrás que realmente estamos necesitando modernizar el Estado. Y lo que usted dice, doctor, es súper importante, porque de nada sirve tener todas estas leyes, que de hecho me tomo un ratito para decir qué bueno que el país finalmente hoy en febrero cumplimos un año de haber entrado en vigencia en el país la ley de procedimientos administrativos. Tenemos esta ley ahora de mejora regulatoria que en abril va a cumplir un año. O sea, son leyes nuevas, recientes, ¿verdad?, de aprobación, pero que tiene un impacto importantísimo de aquí en adelante. La pregunta que se hace uno es, ¿y cómo la administración va a implementar todo eso? Es realmente un reto por varias razones. Primero, quisiera retomar un pensamiento que dejó una señora que venía del Foro Económico Mundial. Ella está en todo el tema de tecnología y decía, es que es imposible que en el siglo XXI tengamos leyes del siglo XIX, ¿verdad? O sea, eso es lo que nos está pasando. Y tenemos también una cultura que tenemos que cambiar. Uno de los primeros cambios es la mentalidad que hay en la lógica y la visión del Estado. Tenemos que contar con empleados y funcionarios públicos que realmente le quieran apostar a la modernización del Estado y entender que esto es lo que va a hacer que el país crezca más y tenga más desarrollo. Ahora bien, una de las cosas es hay que capacitar. Tenemos que capacitar a los funcionarios, a los empleados públicos y a la ciudadanía, a los jóvenes, ¿verdad? Ustedes tienen un rol tan importante como universidad, que se conozca la materia de la ley de procedimientos administrativos. Ayer teníamos a la doctora Dafne Sánchez dando una ponencia sobre las implicaciones de la ley de procedimientos administrativos y decía, es que después de la Constitución, la segunda ley más importante es la ley de procedimientos administrativos porque le dice... Interesante tesis, ¿no? Claro, y le dice, ¿por qué decía? Porque le dice al Estado cuáles son las reglas que tiene que cumplir. Si nosotros estamos en un juego de fútbol, por decir un ejemplo de un juego que es conocido, hay reglas. Si las reglas no se cumplen, entonces hay faltas. Y justamente eso es lo que ocurre. Ahora es el proceso de que ya tenemos esas reglas, ahora tenemos que hacer que los funcionarios sepan qué pasa si se excede de lo que la ley está pidiendo. Y además creo que es importante también tomarnos un tiempo como ciudadanos también de capacitarnos nosotros y saber qué le podemos exigir a la administración. Entonces es ahí donde Fomilenio ha tenido un rol fundamental. Han venido pues a capacitar, ¿verdad? Han traído expertos internacionales, entiendo que han habido últimamente reuniones con diferentes instituciones, ¿verdad? Ministerio de Salud, Economía, o sea, hay ahorita el organismo de mejora regulatoria ya empezó a hacer una ronda de capacitaciones en las instituciones para que sepan qué es y cómo le va a afectar en el sentido de que si no se cumple lo que la ley dice hay sanción. Hay una tercera ley que es la ley de eliminación de barreras burocráticas y esa ley se aprobó casi que paralelamente con la ley de mejora regulatoria y el fin es que si un funcionario exige un trámite que no está en la ley,
va a tener una sanción, una multa. Entonces, por eso es que es importante que se vaya capacitando y ese es el primer paso. Y entonces creo que el reto va a ser luego ya pues de ir capacitando un mayor número de funcionarios hasta llegar a las municipalidades. Gracias, Ricardo. Con el tema, tú mencionabas los principios de proporcionalidad y legalidad en un proceso de mejora regulatoria. Marjorie introduce el tema de la cultura que puede haber en la administración pública, que podría ser difícil la implementación de un programa de mejora regulatoria en términos de la implementación en el tiempo, o sea, nos puede llevar mucho más tiempo de lo que pudiera ser deseable. ¿Qué se está haciendo? Y tal vez, Ricardo, introducir el tema, hay un organismo de mejora regulatoria creado por la ley y creado por un medio de un decreto ejecutivo, adscrito al órgano ejecutivo. Y he leído algunas críticas de estudiosos de este tema en que les parecería que una solución más adecuada, más idónea sería que se trate de un organismo descentralizado del Estado, un organismo autónomo. ¿Cómo está viendo la implementación y el avance del proceso de modernización y de mejora regulatoria? Ayer hablábamos de que lo que se ha dado en el país en realidad tal vez no es tan conocido, pero es una verdadera revolución silenciosa que ha ocurrido a través de la emisión de tres leyes. Y para los que se interesan en el tema, básicamente lo que tienen que analizar, ver, buscar, enterarse es respecto de este tridente legislativo que básicamente es un bulldozer para mejorar la vida de todos, porque al final de eso se trata, de cuál es la existencia que tenemos y cómo mejora nuestra calidad de vida con las leyes, porque si las leyes no producen eso, claro, no sirven. Entonces, ¿cuál es este tridente? Es la ley de procedimientos administrativos, la ley de mejora regulatoria y la ley de eliminación de barreras burocráticas que crea un tribunal sancionador. Entonces, voy a hablar ahorita solo de la ley de mejora regulatoria. La LPA es todo un tema en sí mismo, es muy bueno, es fascinante, pero hablemos de la ley de mejora regulatoria. La ley de mejora regulatoria crea un sistema de mejora regulatoria, porque una golondrina no hace verano. Necesita mejorar la administración pública, entonces debe abarcar a la administración pública. Entonces esta es una actividad en la que se ve inmerso la totalidad de la administración pública y es una ley que rige sobre la totalidad de la administración pública, al igual que la ley de procedimientos administrativos. Entonces, ¿este sistema qué es? Este sistema genera una serie de herramientas que están destinadas a que su uso provoque precisamente una mejor regulación, una mejor práctica de la gestión administrativa. No solo mejores leyes, mejor aplicación de mejores leyes, ambas cosas. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que se crean a través de primero, que es obligatoria para toda la administración pública? Entiéndase, por esto, gobierno central y municipalidades principalmente. Órgano judicial también. Órgano judicial solo en la medida en que ejerce actos administrativos, al igual que la LPA, que es por excepción, ¿verdad? O sea, básicamente es una ley para mejorar la gestión pública, entendida esta como el acto administrativo que incide sobre los particulares. ¿Y cuáles son las herramientas? Primero, se debe de todas las entidades del Estado deben de tener un plan anual de mejora regulatoria, que esto es una planificación que ellos deben de establecer dentro de su planificación ya existente, de cómo van a mejorar sus procesos. Es un plan que debe ser público y que se hace con la planificación anual que ya existe como una práctica gubernamental. Segundo, debe haber una estrategia de mejora regulatoria que la apruebe el presidente. Y las entidades que no están bajo la dependencia directa del presidente deben de tener su propia estrategia. La estrategia es la que demarca los objetivos y líneas gruesas generales de propósito de yo voy a mejorar, pero ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo general de mejorar? Porque la mejora no es un mejorar en abstracto. Yo debo buscar objetivos específicos a través de estas herramientas. Voy a mejorar el clima de negocio, voy a mejorar la experiencia ciudadana, voy a mejorar salud, voy a mejorar... la estrategia obliga a que el Estado se plantee de manera anual a qué le va a apostar, cuáles son sus objetivos a través de la mejora regulatoria.
Y esta estrategia de mejora regulatoria se vuelve una directriz vinculante para toda la totalidad de los estados que están bajo dependencia del Ejecutivo. Además, debo tener una agenda regulatoria. ¿Qué es esta agenda? Esta agenda es lo que le dice al ciudadano cuáles son las iniciativas que cada entidad del Estado se propone avanzar en un año y que se actualiza de manera trimestral. Entonces, si yo no he incluido en mi agenda regulatoria una moción específica, una iniciativa, no la puedo ejecutar. Por eso es que cada año, entonces ahora existe la posibilidad de que los ciudadanos estemos enterados de hacia dónde van a ir las entidades de gobierno y poder reaccionar a eso, poder informarnos, poder reaccionar, porque una de las cosas que hay dentro del procedimiento el estudio de impacto regulatorio es que este es un proceso que también involucra la participación ciudadana a través de la consulta. Entonces, si yo ya sé que va a venir una iniciativa de parte de salud, por ejemplo, que introduce un requerimiento nuevo para los restaurantes, yo ya sé que eso va a venir y puedo prepararme con información para poder incidir sobre la formulación de esta regulación. O sea, Ricardo, el ciudadano sí podría estar esperando en realidad con esta promulgación de estas leyes, con un organismo como el de mejora regulatoria, que sea efectiva la implementación de este proceso, o sea, que se lleve adelante, porque te estaría entendiendo de que el Estado mismo, no sé si a través del organismo de mejora regulatoria o de una forma individual, hacen evaluaciones periódicas de cómo están funcionando, cuáles son las regulaciones que tienen. No sé si eso es correcto. A través de los planes de mejora regulatoria hacen esas evaluaciones, porque ellos dicen cómo van a mejorar en los planes. Cuando ellos tratan de introducir una reforma, una regulación existente o introducir una nueva, están obligados a hacer una evaluación de impacto regulatorio que es evaluada por el ente rector. El ente rector es el organismo de mejora regulatoria. Entonces hablemos del organismo de mejora regulatoria. El organismo de mejora regulatoria es un ente rector que está inserto en el proceso de formación de la regulación. O sea que es una entidad interna y colaborativa. Okay. Estás hablando de la cocina de la administración pública. Y por eso es que tiene sentido que si bien es una entidad descentralizada de la presidencia, pero es una entidad interna dentro de la presidencia, porque está en el proceso interno. Es como traer a un colaborador para un asesor, en realidad, un rector, un asesor que te dé tutoría y que te ayude a llevar este proceso de mejora regulatoria de una manera técnica. Pero al final es una función interna, porque el encargado de la regulación, y esa responsabilidad no se la puedes quitar, es la del funcionario. Entonces, un funcionario no va a confiar o no va a colaborar o no va a trabajar con alguien que no es parte de su mismo equipo. Ahora, distinto es el Tribunal de Eliminación de Barreras, porque ahí ya estás hablando de un control externo y posterior. Entonces, en la cocina de las normativas, tenés que tener un interno que te asesore, que vea los mejores intereses del Estado, pero que esté, digamos, en el mismo equipo. Un supervisor externo posterior de la regulación, como es el tribunal, que te revisa la plana y ve los resultados de tu regulación, ahí sí tiene sentido que sea un exterior y que sea una autónoma. Por eso, el diseño institucional que se tiene es un sistema en donde hay una ley que obliga a todos, en donde se establecen una serie de herramientas que son las que hemos hablado, que tienen un ente asesor técnico que los acompaña y que revisa que esté bien hecho todos los temas, y por eso emite directrices y además revisa las EIRES y además educa y capacita, sistematiza las lecciones aprendidas, opina respecto de la manera como se han implementado, y por otra parte tenemos un tribunal que analiza la legalidad y proporcionalidad de las regulaciones que son emitidas y tiene la capacidad de establecer que éstas no cumplen con esos dos parámetros y por lo tanto decir que no deberían aplicarse. Bueno, indiscutiblemente que todos los ciudadanos, los televidentes, estamos descubriendo cómo es esta estructura para implementar el proceso de mejora regulatoria. Tengo 30 segundos, Marjorie, pero Ricardo habló de una revolución silenciosa, me encantó ese término, habló de un tridente de leyes, ley de procedimiento administrativo, ley de mejora regulatoria y la ley de eliminación de barreras decorativas. En 30 segundos, ¿debe estar aquí la ley de la función pública? Absolutamente. Las leyes son un pilar esencial
en todo Estado de Derecho. Pero quienes aplican las leyes son los funcionarios. Es decir, que si no tenemos a los mejores funcionarios en las instituciones aplicando estas leyes, entonces de nada sirve. Y por eso es que es importante contar con una ley de la función pública que sea moderna y que garantice que todo empleado o funcionario que llegue a la administración tiene que ser por mérito. Gracias. Estaremos en la siguiente pausa hablando del avance de la tecnología y la creciente necesidad de los administrados para satisfacer sus necesidades. Haremos una pausa y ya volvemos. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando estamos dispuestos a dar y a recibir disculpas. Eso es practicar el perdón. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Seguimos hablando sobre la modernización del Estado y la mejora regulatoria. Quisiera en este bloque, Marjorie, Ricardo, que nos hablen un poco sobre el avance de la tecnología, la creciente necesidad de los administrados, que va a implicar una exigencia de que el Estado funcione con rapidez y eficientemente. Y entonces este fenómeno nos lleva a hablar de la necesidad de que los países, el nuestro por supuesto, entre en un proceso de digitalización. ¿Cómo estamos en eso ya en el país, Marjorie? Bueno, hay que decir que a nivel mundial oímos el término la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y esto es como si fuéramos surfeadores, es como que viene una ola o decidimos agarrarla o nos cae la ola encima. Entonces, la verdad es que la digitalización está ahí y podemos ver que recientemente el gobierno ha publicado y lanzó ya su agenda digital 2020-2030, o sea que es una realidad en el país. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el reto que tenemos para el país? Bueno, si queremos un Estado moderno, tenemos que saber que muchas cosas, muchos trámites tienen que hacerse en línea, por ejemplo, ¿verdad? Y creo que aquí vale la pena decir que la Ley de Mejora Regulatoria también crea la figura del registro de trámites. Es decir, que ahora en línea ya vamos a tener todos los trámites que nos pueden pedir y cuáles son los requisitos que nos pueden exigir. Y todo aquello que no esté ahí no se va a poder exigir. Y eso es parte de las virtudes de que ahora con las computadoras y el tema que uno se mete ya puede buscar todos los requisitos en línea. Y ahí es donde venía todo ese tema también que usted nos preguntaba, ¿cómo se está preparando el Estado? La ley da un plazo para que las instituciones obligadas empiecen a poner todos sus trámites en línea, los requisitos, y les da un plazo para decirle lo que no ponga ahí, no tenga base legal, no se va a poder pedir. Entonces va dando certeza jurídica. Marjorie, pero hablar de eso es hablar también de la ingente necesidad de recursos. Totalmente. ¿Los tendrá el Estado? Esa es una pregunta fundamental. Antes de venir al programa me tomé unos minutitos para ver el presupuesto aprobado para este año y entiendo que hay ciertos fondos ahí para el organismo de mejora regulatoria, pero no solo es para ese organismo, tiene que haber un presupuesto también en todas las instituciones del Estado para que diga, ¿verdad?, que se va a utilizar para el tema de mejoramiento tecnológico. Como tenemos poco tiempo, quisiera invitarlos a que vean un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID, sobre dónde está el país en temas de gobierno electrónico, de digitalización. Y allí se pueden ver claramente los retos. El primer reto es desde tener una computadora que funcione, que haya un software que sea el adecuado. Y tercero, también tener a la gente capacitada para usar estos medios tecnológicos. Entonces, el reto es grande, pero definitivamente no nos podemos quedar atrás. Y tal vez finalizo diciendo, ¿por qué importa la digitalización? A nivel mundial se ha comprobado que todo lo que está, digamos, en línea y que haya trámites claros y transparentes, cierra la brecha para que haya corrupción. Entonces, a la vez tiene no solo un impacto en que me facilita a mí como ciudadano de saber los trámites con certeza, sino que también me garantiza que no van a haber discrecionalidades o no me van a estar pidiendo cosas ajenas a lo que esté en la ley que implique pues alguna posibilidad de corrupción. Entonces, al final, este es un tema ganar-ganar, doctor. Y creo que eso es lo que tenemos que saber todos los salvadoreños. Estamos en un nuevo momento, aprovechémoslo, hay retos, pero hay más oportunidades y al final
va a permitir que la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos sea mejor, porque el Estado va a poder de manera más eficiente y más transparente dar lo que la Constitución dice, brindar seguridad, brindar al final certeza, ¿verdad? Y todas las demás cosas que manda la Constitución. Así que es un ganar-ganar para todos. Ricardo, tú mencionabas anteriormente ciertos avances, hablabas en Hacienda, en economía, en que ya hay algunas plataformas digitales para hacer cierto tipo de trámites. ¿Estamos avanzando en eso en el país? ¿Hay pasos concretos que el ciudadano pudiera entender que esto ya está en camino de ser una realidad? Y déjame plantearte una cosa, sé que tenemos poco tiempo, pero también se dice metodológicamente gente de la tercera edad. El doctor Borgo Bustamante habla de la cuarta juventud, y esa gente hasta tiene miedo de entrar a procesos digitales, pues, porque puede hasta dañar las máquinas o hacer una cosa. ¿Cómo estaría haciéndose un tránsito a la digitalización y con este tipo de ciudadanos todavía? Mira, hay avances importantes. Uno de ellos, y yo creo que no es nada despreciable, es que este es una actividad que debe ser diseñada y debe ser coordinada. Y uno de los aspectos importantes es que la Secretaría de Innovación ha venido a intentar hacer eso, que es agarrar todos los esfuerzos que las distintas entidades de gobierno están haciendo y centralizarlos en un esfuerzo único y coordinado. Entonces, eso va a permitir ser mucho más eficiente y lograr mejores cosas, que cada entidad por su lado avance en distintos procesos de digitalización y de tecnificación de sus procesos. Entonces, eso me parece fundamental e importante. Lo otro es que el país, además, debe estar listo para tener la posibilidad tecnológica de hacerlo, porque esto es un servicio que se da a través de Internet. Significa que tenés que tener una banda ancha. Entonces, es importante que el país tenga el espectro asignado suficiente para proveer ese servicio, que es algo que también ya se está pensando y que ya se han tomado pasos para que efectivamente el país en su conjunto pueda proveer de servicios eficientes y rápidos a nivel de banda ancha de Internet. Fomilenio, por su parte, no solamente está apoyando con el registro de trámites, sino que también, paralelo a esto, con que la plataforma exista para que no solamente estén publicados todos los trámites que se pueden exigir, sino que además que estos se puedan realizar en línea. Entonces, importante es que puedas entrar a la página, ver cuáles son los requisitos, pero no solamente eso, también lo podés hacer a través de hacerlos en línea. ¿Y eso qué implica? Que no tenés que salir de tu trabajo, que no tenés que salir de tu casa para poder hacer cosas que te toman tiempo y que te quitan vida productiva. Bueno, muchas gracias. Este es un tema para más. Me quedaron muchas preguntas y creo que el televidente tiene muchas preguntas sobre un tema como este. Sin duda alguna, el tema de la modernización del Estado y la mejora regulatoria no solo atañe a intelectuales y a profesionales que están encargados de su implementación, sino a todo el ciudadano, porque va a haber una mejora en el Estado de Derecho, hay una mejora en la simplificación administrativa que hará mucho más fácil los trámites que ahora nosotros los consideramos excesivamente burocráticos. Gracias por haber estado con nosotros en un programa más de Agenda País. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales para darle continuidad a los contenidos de este programa. Buenas noches. Atrevámonos a ser mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.